aprender la Biblia. So, para esta clase no creo que les di un texto, ¿verdad? Para que resuma la clase completa, ¿verdad? Di muchos textos, pero no uno principal, ¿verdad? Si podríamos poner un texto, no que tenga texto, pero como siempre le pongo un texto a todas las clases, un texto general podemos decir. El de esta clase sería 1 Corintios 2, 6 al 7 y el 13. Sí, 1 Corintios 2 del 6 al 7 y el 13. Cuando uno empieza una investigación, un estudio, un análisis, uno está tratando de descubrir verdades o llegar a una respuesta, una contestación a las inquietudes o a las preguntas que uno tiene. Pues Dios te da un texto, Dios te da una escritura, y de ahí nace, por así decir, el punto de referencia a todo lo demás. Por ejemplo, la clase de matrimonio era la escritura de Jesús hablando, y le expliqué por qué esa escritura es tan importante, tan poderosa. Y así consecuentemente, cada vez que vamos a dar una idea general o una clase, pues ponemos un texto, ¿ok? So, ¿de dónde sale toda esta, cuál es el punto de partida? ¿De dónde fue que nace toda la información que estamos viendo? Pues el texto principal o la idea general nace de 1 Corintios 2. Y de ahí es que sale el principio que les dije de el método por el cual la escritura es dada es el método por el cual la escritura es interpretado. Que a primera instancia, cuando tú lees este texto, no necesariamente tú llegas a la conclusión de todo lo que estamos enseñando. Cuando te pones a meditar en el poder de este texto, te das cuenta que en esa escritura está preñada de mucha verdad. Dice la palabra, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Mira lo que dice el verso 10. Dice: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y mira qué interesante. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nosotros nos accesa o trabaja en la Escritura para revelar lo que está ahí encerrado. De la misma manera que el Espíritu Santo ungió y la inspiración llegó al autor, esa misma inspiración, ese mismo Espíritu Santo está en ti para darte la interpretación de lo que el Espíritu encerró en el texto y en el autor. ¿Quién conoció o quién conoce? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ese es el verso clave. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa última frase del texto es el donde salen los principios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay diferentes versiones de esa última parte del verso. Y una de ellas dice: acomodando pensamientos espirituales en verdades espirituales. Otra versión dice: acomodando las palabras del Espíritu en pensamientos y verdades.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es como decir que Dios te da no solo qué decir, sino cómo decirlo. El Espíritu, en su inspiración, ordenó los pensamientos de los autores en las Escrituras, y esa misma inspiración te acomoda la razón por la cual está ese orden en la palabra y la manera en que el autor lo enseña, para tú saber cómo interpretar, cómo discernir. El Espíritu que está en ti es el mismo Espíritu que trabajó en ellos, y el Espíritu trabajó para dejar la Escritura en inspiración, y ahora el Espíritu trabaja en ti para darte la interpretación, acomodando pensamientos en verdades, en ideas, en conceptos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, una idea en una verdad de una manera específica para que llegue el punto a tu corazón. ¿Ok? Esa sería, por decir, la escritura general. Pablo enseñándonos cómo el Espíritu trabaja y dándonos a luz que estos son los secretos de Dios, los misterios de Dios, la gloria que Dios encerró para nosotros. Es que ahora tú y yo podemos ir al texto y recibir este legado de cómo Dios trabajó en los autores, cómo Dios trabajó en la historia de la humanidad, cómo Dios encerró sus secretos para que tú y yo ahora disfrutemos de ellos. Amén. Ok, si alguien se pregunta quizás, pero ¿para qué yo necesito estas clases? ¿Right? Yo siempre, cuando estoy enseñando, trato de hacer esa pregunta, porque es uno de los problemas número uno cuando uno trata de enseñar, es que la gente a veces no le ve la practicalidad o la necesidad de cubrir todo este material. Pues en cada clase yo trato de amplificar un poco, añadir un poco y clarificar un poco de cuál es la relevancia. Mi intento hoy es decirte que la predicación de la palabra, cuando está bien interpretada, produce naturalmente un montón de beneficios y resultados a las personas. ¿De qué estamos hablando? Si yo predico bien, correctamente, con la inspiración del Espíritu Santo, discerniendo, digiriendo la palabra, interpretándola correctamente, el Espíritu Santo va a capacitar esa palabra para causar en ti un montón de beneficios, un montón de resultados que tú no necesariamente estás consciente de ellos. Por ejemplo, la convicción moral. Un producto directo y un resultado y beneficio directo de tú escuchar una palabra bien interpretada y capacitada por el Espíritu Santo para impactar tu corazón y mente, es que tú vas a salir de esa experiencia de la predicación con una nueva convicción, con un estándar moral. Entonces va a haber en ti un deseo, podemos decir, va a haber en ti una conciencia despierta. Tú te vas a estar dando cuenta bien sensitivo a que Dios desea ciertas cosas de ti, y eso te va a ayudar a detectar lo que está mal en ti y las cosas que quizás tú puedas cometer en errores. Y no nos damos cuenta que eso es un resultado directo de que tú estás oyendo una palabra que está siendo sembrada en tu corazón y va a causar en ti un cambio de carácter, una manera diferente de pensar, una sensitividad moral. Y tú vas a desear hacer lo correcto y te vas a sentir mal cuando hagas cosas equivocadas. Y tú vas a sentir una lucha en tu interior que te lleva a vivir una vida ordenada. Si no te cambia tu comportamiento, por lo menos te hace reconocer cuando estás mal. Eso es un resultado directo del poder de la palabra de Dios. Cuando la palabra está bien interpretada y capacitada por el Espíritu Santo, que da evidencia de que esa palabra es correcta, impactando tu espíritu y sembrándose en tu corazón. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, pero el problema es que quizás tú estás experimentando eso y no te das cuenta que es un resultado directo de la palabra que estás oyendo. Traducción. Si la palabra no estuviera bien interpretada, no se predicara digiriéndose por el Espíritu Santo, la gente oye y no recibe convicción, estándar moral. Y por eso usted ve el fenómeno de montones de personas que van a la iglesia y están literalmente practicando una vida pecaminosa y no sienten que están mal, o no reconocen su maldad, o no siquiera pueden percibir de que lo que están haciendo está ofendiendo a Dios. Siguen yendo a la iglesia como si nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está activo en la vida de las personas, porque no se está predicando la palabra. ¿Me siguen o no? Eso es solamente una de las cosas. Te puedo decir montones de cosas más. Otra que te puedo decir, que la palabra bien interpretada, cuando llega a tu corazón, te abre a una intimidad con Dios y una vida de oración que facilita que tu adoración sea más íntima con el Padre Celestial. A veces nosotros tenemos una experiencia de intimidad con Dios y el Espíritu Santo nos está llevando a profundizar en Él, a intimar con Él y a orar y a tener un diálogo más
un lenguaje de diálogo más amplio con Dios, donde estás oyendo claramente a Dios hablándote y tú sabes responderle y no te das cuenta que eso es un resultado de que la palabra que se sembró en tu corazón ahora es una herramienta que te abre ese mundo de comunión con Dios para que intimes con el Señor, para que adores en excelencia. No es a veces la gente piensa que es por la cara bonita o porque ellos son tan especiales. No, es que alguien te predicó, tú oíste palabra y esa palabra está en tu corazón y te da la capacidad de abrir los cielos para que tú puedas tener esa clase de relación con Dios. Y lamentablemente pues hay muchos lugares donde no hay adoración genuina, verdadera, espiritual. No hay pasión, ni entrega, ni intimidad con Dios. No hay un estilo de vida de oración genuina, donde la gente desee dialogar con Dios. La gente no tiene esa comunión directa con el Espíritu Santo porque no tienen palabra que les facilite un lenguaje de oración, un deseo de orar. La palabra te da el poder de conectarte a Dios en una experiencia sobrenatural. Hay escasez de lo sobrenatural en nuestras vidas porque no hay palabra. O a veces nuestra adoración es una adoración mecánica, rutinaria, emocional, superficial. Es más entretenimiento que otra cosa, porque no hay palabra. You got it or no? Una experiencia de adoración muchas veces es una extensión de una experiencia emocional, de un sentimiento del mundo metido en la iglesia. Y la gente baila, pero simplemente han sustituido el baile en la discoteca con el baile en la iglesia. Y por eso muchos van a la discoteca y bailan también el sábado y después bailan el domingo. Es el mismo espíritu. ¿Me entienden? Porque lo que separa tu baile en la iglesia del baile del mundo debe ser una palabra que te dé una convicción, que te revele por qué tú estás danzando. Entonces en una atmósfera del Espíritu Santo donde hay palabra, tú no puedes danzar con el mismo movimiento que hacías en la discoteca en la iglesia. Porque lo primero que te viene es convicción de que tienes que arrepentirte. Y por eso hay mucha gente que no adora en una atmósfera correcta al Espíritu Santo. No porque la alabanza no esté ungida, sino porque la palabra les está trayendo convicción de que tienen que cambiar su estilo de vida pecaminoso. O sea, en otras iglesias levantan las manos y hacen alardes de su espiritualidad, porque esa atmósfera es falsa. En esa iglesia lo que se está predicando es enseñando a la gente a celebrar su egocentrismo. Y como todos en el espíritu del mundo quieren ser los más grandes, los más especiales, estar por encima de los demás, pues ahí se gozan con eso. Pero con una palabra que confronta, que dice que tú tienes que morir para que Cristo sea formado en ti, como que el gozo se te fue y ya no puedes adorar. Porque ya no estás celebrando tu egocentrismo, ahora estás tratando de exaltar el único que merece ser exaltado, que es Cristo. ¿Me entiendes? Un resultado directo de la palabra no es solamente convicción moral, sino una vida de intimidad con el Padre Celestial. Pero el problema es, y esto es lo que estoy tratando de enfatizar, que tú recibes todas esas cosas cuando vienes a una atmósfera de la predicación de la palabra, pero no te das cuenta que es un producto directo de la palabra que estás escuchando. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el problema es que tú tienes esa convicción moral y esa experiencia espiritual porque se te está predicando bien, pero ¿qué si un día se te predica mal? Ni te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás entendiendo estas clases, tú no vas simplemente a gozarte los beneficios y resultados directos de la palabra. Tú puedes discernir cuando la palabra está siendo predicada correctamente. Y el que alguien se te predique bien y tenga estos beneficios y resultados en tu vida no garantiza que un día cuando tú prediques de la misma manera. Pero si entiendes por qué la predicación está basada en la palabra, por qué está siendo bien interpretada, si la inspiración está siendo utilizada. Cuando entiendes eso, no solamente te beneficias de la palabra que se predica, cuando te toca a ti predicar, tú puedes transmitir esos mismos beneficios a los demás. Amén. Entonces, por eso es importante saber estas clases, porque te va a ayudar a ti a protegerte de que nunca caiga en una doctrina de error. El concepto de tú saber pensar, el concepto de tú tener una base de doctrinas o de creencias o ideas generales que resumen las verdades de Dios, todo eso es un producto directo de la palabra. Te ayuda a pensar correctamente, a discernir las escrituras correctamente. Entonces, cuando tú interpretas la escritura y sabes el texto que está siendo bien interpretado, entonces tú puedes duplicar ese proceso de interpretación en tu propia vida. Y eso te protege del error. Por ejemplo, hay gente que va a otras iglesias y
y esto es bien importante, escuche esto. Es más fácil destruir algo que construir. Eso es un principio de vida. Tú puedes tardarte 10 años construyendo algo y yo en 5 segundos lo puedo destruir. Me meto una bomba y ¡pum! Y se acabó. O le rompo el fundamento y se cae todo de arriba. Pero levantar eso que se destruyó va a tomar 10 años, no hay atajo. Es más fácil destruir que construir. ¿Ok? Y otro principio es que el error que destruye se aprende con más facilidad. La verdad que construye tu vida toma años para edificar. Porque uno a veces es tan paranoico con lo que tú escuchas, porque un error puede destruir todo lo que tú has construido. Por eso, porque uno trata de defender tanto la verdad, porque uno sabe que cuesta mucho trabajo construir eso en la vida de las personas. ¿Me siguen hasta ahí? Pues ¿qué pasa? Yo veo personas constantemente que van a otras iglesias y es impresionante como van a un servicio y oyen un mensaje y destruye todo lo que uno lleva plantando por 10 años. Y después quieren enseñarle a uno, corregirle a uno y predicarle a uno lo que aprendieron en un mensaje. Y se saben los puntos y te los repiten y todo y hasta... o sea, llevo 10 años enseñándole textos y no se sabe ninguno de los textos, pero esos textos que mal interpretados se los aprendieron rápido. Y te los predican con convicción y compasión. Porque fue más fácil el error. Y entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que volver a edificar. Y entonces les cojo el error y se los desmantelo, se los desenmascaro y se ofenden y se frustran. O sea, no se gozan. Ahora van a buscar argumentos para refutar. Porque es una pasión agarrar el error. ¿Me entiendes? Es un trabajo y una carga construir una verdad. Como la gente quiere el camino fácil, lo rápido, pues el error es más atractivo, más seductor. Como le dijo Luke a Yoda, ¿is the dark side stronger than the light? Yoda le dijo a Luke, no, es más rápido y más seductor, pero no es más poderoso. La verdad siempre prevalece, pero lo que te atrae es la mentira. Y podemos dar ejemplos de mentiras y podemos refutarlo con verdad, pero perderíamos todo el mensaje dando ejemplos. Solo sepa que la manera de protegerte del error es que estas clases te van a dar herramientas para saber cómo interpretar las escrituras y saber cuando alguien está predicando una opinión, a diferencia de alguien que está bajo la convicción del Espíritu Santo para hacerle justicia a un texto bíblico. Tú puedes saber quién trajo una idea al texto para tratar de comprobarla y quién está tratando de luchar con el texto para sacar lo que el texto quiere decir para sus vidas. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Esta clase está hablando de la inspiración de la Biblia porque queremos saber por qué la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, básicamente lo que estamos enseñando es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Es la pregunta. Ya la contestamos en la clase pasada, pero la vamos a repasar. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene la inspiración de Dios. ¿Okay? La autoridad de Dios que está en la Escritura está ahí porque esa Escritura fue dada por la inspiración divina. Dios mismo la inspiró. Los demás libros no tienen esa inspiración. Esa inspiración tiene la autoridad de Dios mismo detrás del texto. ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora, ¿qué significa la inspiración? O que la Biblia está inspirada. O que la autoridad de Dios está a través de la Escritura por la inspiración que la dio. ¿Qué significa eso? La inspiración significa, la palabra literal es God breathed, respirada por Dios. El aliento de Dios está detrás de la palabra. ¿Y qué significa que la Biblia tiene el aliento de Dios? O que fue God breathed, que fue respirada por Dios. Pues deberíamos interpretar o por lo menos definir el trabajo, la función o las características de esa inspiración. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene la inspiración. ¿Pero qué es la inspiración? La
La inspiración es una saturación espiritual, podemos decir. Eso es sinónimo al envolvimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos hablando. Abriendo el corazón y la mente de las personas. Una saturación espiritual acomodándose a la persona. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? So, esa inspiración llega y empieza a trabajar con la persona. El Espíritu Santo empieza a abrirle el corazón y la mente. Y esa persona empieza a asimilar esa gracia de Dios, esa inspiración de Dios, ese Espíritu Santo, ese dialogar de Dios, esa unción de Dios. Empieza a asimilar y luego empieza a interpretar y luego empieza a expresar el Espíritu acomodándose a esa persona, a esa humanidad para transmitir una verdad de Dios. Eso es básicamente lo que es la inspiración o el respirar de Dios. El Espíritu Santo acomodándose a una persona para transmitir un mensaje. Una definición más corta. Es un sentir de Dios al cual el ser humano le da voz o le da expresión. ¿Ok? Entonces esa inspiración viene a través de impresiones, viene a través de conocimiento sobrenatural, viene a través de visiones abiertas o visiones espirituales, viene a través de conocimiento directo o una revelación directa, viene a través de imágenes a veces o presuposiciones, a veces viene a través de alegorías, viene a través de la escritura misma. La misma escritura a veces inspira. Entonces el Espíritu Santo puede trabajar de diferentes maneras para acomodarse al ser humano y que ese aliento haga que la persona asimile un mensaje, exprese un mensaje y literalmente interprete un mensaje de Dios. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene inspiración. La inspiración es ese Espíritu Santo que movió a esas personas, acomodándose a la persona. Esos puntos son importantes. Y la persona luego pudo expresar un mensaje que venía, un sentir que venía directamente de parte de Dios. Okay. Hasta ahí, eso se oye fantástico, pero a la hora de la verdad, como yo sé que ese texto tiene esa inspiración, bueno, la forma más fácil es que el método por el cual la escritura fue dada, el método por el cual la escritura se ve interpretada, o sea, el mismo Espíritu Santo que dio el texto está en mí para darme convicción de que esa escritura es de parte de Dios. Pero eso es todo completamente subjetivo. Habrá algo evidencial de la inspiración. Habrá algo concreto de la inspiración. Habrá algo que yo pueda estudiar de la inspiración en el texto, que separa el texto de todos los demás textos. ¿Hay o no hay? Sí hay. Y eso es lo que yo estaba tratando de explicar en la clase anterior. Esto es repaso, estoy dando lo mismo, pero profundizando, o especificando o clarificando. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene la autoridad de Dios, tiene la inspiración. La inspiración es el Espíritu Santo moviendo a las personas a dar un sentir que le van a dar voz a través de la humanidad. Ahora esa inspiración tiene una evidencia. Eso le llamo un residuo evidencial. Como la inspiración está en el texto, dejó una marca, unas características, dejó una evidencia. Como si dijera cuando las personas están enamoradas o cuando las personas quieren dejar un legado en un sitio, ponen I was here. Right? Que sepan que fulano estaba ahí, te ponen el año. Entonces, ¿qué pasa? Dios con su Espíritu Santo dejó un I am here en la escritura misma. Una evidencia. Y esa evidencia se puede verificar, se puede analizar, se puede estudiar, se puede confirmar. Obviamente, recuérdense que esto es trabajo. O sea, esto no mágicamente no va a brincar. Para tú ver esta evidencia, pues tienes que familiarizarte con el texto, estudiar las escrituras y meterte de lleno en ellas para que te goces en ver, wow, veo a Dios y su inspiración en la escritura. ¿Por qué? ¿Ves? Unas diferentes cosas. Una de ellas es la unidad temática. La inspiración en cada uno de los autores, 66 libros, 40 diferentes autores, pero todos tenían una misma inspiración porque es el mismo Espíritu Santo, haciendo que cada uno de los autores se pongan de acuerdo o se unan en temas. Y esos temas yo los puedo ver a través de todos los textos. Eso me da evidencia de que Dios estuvo ahí, que la inspiración estuvo ahí. Aparte del interno testimonio del Espíritu Santo en mí y el efecto moral y transformador de la palabra en mi corazón, hay algo evidencial que yo puedo ver que los temas se conectan, se unen y están en una misma unidad.
juegan un papel fundamental dentro de un cuento. Que ni 10 personas, olvídate de 40, ni 10 personas en un mismo tiempo, olvídate de miles de años, no se pueden poner de acuerdo para hacer que todos se unan en un mismo tema. Bueno, esto es tan así que una de las personas cuando tratan de destruir la fe cristiana, que para vergüenza nuestra, mucha gente que estudia la fe cristiana sabe la fe mejor que nosotros. El argumento que ellos utilizan para desmentir o tratar de derrumbar la unidad temática de la Escritura es decir que eso fue redactado después. O sea, que es un halago a nuestra fe, que ellos tengan que estudiar y reconocer. Todo se une tan claramente, todo está tan conectado, todo parece una misma unidad, todo está tan unido, que eso tuvo que ser que las personas después editaron para hacer que se unan los textos. Porque los textos al principio, cuando fueron dados originalmente, no estaban unidos. ¿Ok? Y el problema con ese argumento es que es bien fácil de refutar, porque tenemos los textos en su original. En diferentes tiempos de época tenemos evidencia de que el texto no ha sido alterado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y la otra evidencia es que no todo el mundo ve la unidad temática. Para ver la unidad temática hay que estudiar el libro completo primero. Si la unidad temática no se ve superficialmente, se ve cuando tú profundizas en el texto. Como este texto se conecta con este otro texto. Mira, una evidencia de la unidad temática, te la puedo decir, es toda Biblia de referencia te conecta la Biblia a la Biblia. ¿Es o no es? Tú ves la Biblia misma, tu propia Biblia te predica. ¿Por qué? Porque tú ves al lado del verso un numerito. Y el numerito al lado tiene unas referencias. Y cuando tú vas a esas referencias son otras escrituras de otros autores en otros tiempos y complementa exactamente lo que ese verso quiere decir o de dónde ese verso viene. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Esto tiene una unidad temática. Esto no fue la primera vez y aunque fuera la primera vez se conecta a todo lo demás. Y no es una unidad superficial, no es una unidad forzada, no es una unidad redactada. Literalmente te clarifica el verso, las referencias. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo estaba moviendo a estos autores. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, de ahí tú entiendes un principio de interpretación, que es que la Biblia es una unidad, y si tiene unidad temática evidencial de la inspiración, tú nunca puedes predicar o interpretar fuera de esa unidad. Una de las formas de poner eso, en principio, en boca de 2 o 3 testigos, toda verdad debe ser dicha. O sea, cuando tú tomas un verso, si tú tienes suficientemente versos o escrituras en ti, tú comas un verso para decir algo, la misma escritura te refuta. Este no puede ser el significado de este texto porque hay otros textos que contradicen tu interpretación. La unidad temática te protege de torcer el texto a decir algo que no estaba intencionado a decir. Lo que estaba intencionado a decir está en unidad con los demás versos. Esa unidad temática, ¿qué es? Evidencia de la inspiración. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahí? Lo otro es la consistencia del documento en narración. Y esto quizás no es tan obvio o tan fácil de... Bueno, la unidad temática está conectada con la consistencia del documento en narración. De hecho, yo los uno los dos puntos evidencialmente. Pero son dos cosas diferentes. Podría ponerlo en punto número 2. Yo lo uno porque está conectado. Y porque es más fácil conectar los dos en uno. Pero la consistencia del documento en narración es que una vez que una idea es presentada, esa idea sigue constantemente presentándose a través de todo lo que está diciendo el cuento de la Biblia. Otra forma de decir eso es que la Biblia no se contradice. Pero a mí no me gusta decir que la Biblia no se contradice, porque contradecir es parte de la manera en que tú tomas el verso. No quiero entrar en eso. Es más fácil decir unidad temática y consistencia en narración. Una vez que una idea es presentada, la idea es constante. Cualquier persona que predica, enseña o habla en público se da cuenta que es bien difícil ser constante. ¿Verdad? Cualquier persona que argumenta o trata de transmitir un punto, sea en una corte, o sea en un debate, o sea en una pelea de conversación, te vas a dar cuenta que es bien difícil ser constante. O sea, tú mismo te contradices. Y la misma persona te lo saca a la luz. Pero tú estás diciendo lo contrario a lo que dijiste ahorita. Pues te estás contradiciendo. Pero ¿cuál de las dos es?
Right? So, imagínate que tú mismo, una sola persona, no puede expresar las ideas fácilmente sin contradecirse. Por eso es que hay que estudiar para ser abogado, porque no te puedes contradecir. Tú tienes que formar un caso que sea consistente. El caso tiene que estar consistente. No nos podemos contradecir porque ahí se nos cae el caso. Y eso es una sola persona. Imagínate, 66 libros, 40 diferentes autores. ¿Cómo pudieron ser constantes en narración? ¿Qué quiere decir en narración? Que ellos contribuyen en la constante, y la constante es un cuento. En otras palabras, ellos añaden al cuento. No solamente son constantes, están clarificando, amplificando y mejorando o moviendo hacia adelante lo que se había introducido en el cuento. ¿Están conmigo hasta ahí? Cuando tú ves eso, tú dices, esto es evidencia de que esto no es humano, esto no pudo haber sido cualquier persona, esto tuvo que haber sido Dios que movió a estos autores y la historia de la humanidad para que esto quedara grabado y yo pudiera ver que de principio a fin Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. La Biblia me encierra no solo una unidad temática, sino una consistencia en narración que me prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Yo puedo ver la inspiración. No es solo subjetivo, no es solo emocional, no solo es un trabajo moral, no es solamente algo transformador espiritual, aunque eso es bastante bueno. Hay cosas que se pueden estudiar y evaluar que te enseñan que la inspiración es real en la Escritura. Entonces es bien fácil de decir, yo te traigo otro libro, puede ser del tiempo de la Biblia, puede ser de personas que estaban relacionadas a los eventos de la Biblia, pueden ser hasta personas que reclaman que Dios los está usando, y los pongo en la Biblia, y no entran en la unidad temática, y no son constantes, no añaden nada al cuento. Al contrario, a veces están diciendo lo contrario a lo que dice el cuento. Eso no es solamente Dios no me da testimonio. Yo puedo estudiar y decir, esto no pega aquí. ¿Tú nunca has visto ese juego donde dice, what doesn't go here? Hay 5 perros y una cara de un humano, y la pregunta es, what doesn't go here? ¿Qué no cae aquí? Tú no vas a decir una cara de un perro, porque todos son perros. La cara del humano no pega. Son los textos, libros, documentos, no pegan con la narración, porque no están en su constancia, y no están en la unidad temática. La inspiración me dejó una evidencia que me protege de los textos que reclamen autoridad y no son de parte de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Eso es otro de los puntos. Lo otro ya lo había dicho, el interno testimonio del Espíritu Santo. Que eso se oye bien subjetivo. Subjetivo quiere decir que es algo individual, personal. No es verificable. Yo no puedo verificar la inspiración en ti. Si tú me dices que tú sientes a Dios, no hay forma que yo pueda refutarte que tú no lo sientes. Solamente la persona sabe si es verdad o no lo que está diciendo. El interno testimonio del Espíritu Santo es una forma de decir que la Biblia, por ser dada por Dios, el Espíritu Santo en ti, que dio la Biblia, te deja saber que esa palabra es de parte de Él. Eso pues se oye, como digo, subjetivo, pero para el que tiene el Espíritu Santo, es de tremenda bendición. O sea, en otras palabras, si yo soy vago y no quiero estudiar la unidad temática, si yo me creo un morón y no quiero ver la constancia en narración, yo tengo al Espíritu Santo. Y si yo oro y tengo comunión con el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos da testimonio a nuestro espíritu y nos dirige hacia toda verdad. O sea, el Espíritu Santo me puede proteger. Obviamente, si tienes una relación con el Espíritu Santo, tienes comunión con el Espíritu Santo, eres nacido nuevo, crees en el Espíritu Santo, todas esas cosas son requisitos. Pero si tú eres experimentado en esa realidad, porque vas a una iglesia donde el Espíritu Santo puede trabajar, pues el Espíritu Santo te protege del error. Pero como hemos dicho, ese mismo Espíritu Santo trabaja en ti porque estás oyendo la palabra bien predicada. Eso no hay sustituto para la palabra, en otras palabras. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, la unidad temática, la consistencia del texto en narración, el interno testimonio del Espíritu Santo, y número 4, puedo decir, la representación continua del texto. Eso yo le puse escritura y tradición para unirlo, aunque son dos cosas diferentes. La representación continua del texto es otra evidencia de la inspiración. ¿Qué quiere decir eso? Que el texto tiene un efecto, o la palabra inspirada deja a través de los que la están leyendo, estudiando, una representación siempre que la palabra es predicada, siempre que la palabra es aceptada,
La palabra deja algo que corrobora, o no corrobora, algo que comprueba que la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, escritura y tradición, yo le dije en forma resumida. La Biblia no solamente, o Dios no solamente preserva el texto, sino que siempre hay alguien que interpreta el texto correctamente. En todo tiempo, en toda edad, en toda generación, siempre hay alguien creyendo el texto, protegiéndolo, interpretándolo correctamente. El texto está representado. Porque Dios pudo haber inspirado a la Biblia y crear la unidad temática y dejar la evidencia a través de la consistencia en narración y tener el poder transformador del Espíritu Santo. Pero si la gente no cree eso, y no honra eso, no respeta eso, ignora eso, el texto se pierde, porque no es relevante. O sea, el texto no solamente está ahí en inspiración, siempre tiene alguien honrándolo, respetándolo, dando su vida por él. Y el texto está causando que transforme o que impacte la generación, el tiempo donde el texto está siendo proclamado. Y eso es algo que se puede corroborar, se puede estudiar, se puede analizar. O sea, esto quizá a lo mejor a la primera instancia tú no lo ves como tan sorprendente, pero esto es sorprendente. ¿Tú sabes cuántos libros salen de out of print? Olvídate cuando el autor se muere, a veces en un mes. El libro salió, no vendió, no pegó, a nadie le importó, no lo vuelven a... Es outdated, se perdió el libro. Para que el libro se mantenga en circulación y alguien quiera gastar dinero para reproducirlo y promocionarlo y producirlo, tiene que ser un libro bien bueno y tener mucha demanda. Porque hay demasiada competencia, hay libros, todo el tiempo están sacando libros mejores. Si tú tienes una película, está tremenda, pero alguien hizo una mejor, que tiene los mismos temas, ¿cuál yo voy a coger? La mejor, el tuya, outdated, no se va a volver a reproducir. El bestseller siempre es bestseller. Desde el momento en que salió, es el bestseller. Hasta el día de hoy sigue siendo el bestseller. Yo le di otro ejemplo de la representación continua del texto, en que si todas las Biblias se destruyen, todas las Biblias del mundo se destruyen hoy, en cualquier librería, por más pequeña que sea, biblioteca, podemos reproducir la Biblia. ¿Por qué? Porque todos los libros en la biblioteca, en la librería, citan la Biblia. ¿Tendrá relevancia el texto? ¿Tendrá poder el texto? Está representado en todos lados. Entonces, eso es evidencia de que este libro es especial y tiene la inspiración de Dios. Tiene unidad temática, tiene consistencia en narración, tiene el interno testimonio del Espíritu Santo y tiene una representación continua. No solamente tiene una representación continua, siempre ha tenido personas interpretándolo correctamente. Porque recuérdate que el libro tiene que ser traducido para ser reproducido, para que vuelva a pasar de generación en generación. La Biblia fue dada en primera instancia en papyrus, que era un material bien frágil. Entonces poco a poco se van gastando. ¿Y qué hay que hacer? Hay que volverlo a redactar o reproducir. Cuando se reproduce, es obvio que cosas que no eran importantes se quitarían, o se cortarían, o se editaban, porque no todo el mundo tiene el dinero para reproducir el libro completamente. Con el tiempo, la matemática dice que el libro se va a perder. No se perdió, se siguió reproduciendo. Y cada vez que se reproduce se tiene que interpretar, porque toda traducción es una interpretación. Y el mensaje se preservó. La representación continua del texto es gente que toma el texto, lo valora, lo aprecia y lo interpreta correctamente, lo reproduce correctamente. Eso es evidencia de que la Biblia es inspirada y es palabra de Dios. Si tú sabes esas 4 cosas, yo te puedo dar más, pero vamos a dejarlo con 4 cosas. Si yo te doy esas 4 cosas, cuando tú abras este libro, debes respetarlo, honrarlo, valorarlo y apreciarlo más. Se supone que eso nada más te cuide a que tú no abras y digas un disparate de un verso,
Porque ya tú sabes, bueno, esto tiene una unidad temática, esto tiene una constancia en narración, que será lo que Dios quiso transmitir cuando dio esto. Porque gente murieron y dieron su vida por esto para que yo venga ahora y lo malinterprete. Si yo quiero ser alguno de esos que representan continuamente el texto, yo voy a valorar la escritura. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, esas 4 cosas son evidencia de la inspiración. Un residuo de la inspiración. I was here, dijo Dios cuando dejó ese residuo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque tiene la inspiración. ¿Qué es la inspiración? El Espíritu Santo abriendo el corazón y la mente. Una saturación espiritual que se acomodó a la humanidad para ser asimilada, interpretada y expresada. Esa inspiración me dejó una evidencia. Yo puedo corroborar que ahí está la inspiración. Unidad temática, constancia en narración, representación continua del texto y el interno testimonio del Espíritu Santo. La mayoría de las personas saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero no saben por qué es la palabra de Dios. Tú por lo menos debes saber por qué es la palabra de Dios. Anyway, bueno, voy a hacer una pausa, voy a decir algo aquí, intermedia o preludio. Ok. Es sorprendente, cuando yo me convertí, yo empecé a hacerme estas preguntas casi inmediatamente. Es sorprendente, a mí me dio bastante impacto, que la gente no se haga estas preguntas. Yo no sé si hay algo mal en mi mente o qué, pero inmediatamente yo quise saber esta respuesta, pero me di cuenta que la gente no está haciendo estas preguntas o no le interesan las preguntas. Y peor, me di cuenta después de muchos años de estudiar y buscar la respuesta a esta pregunta, que no hay muchas respuestas para estas preguntas, y las respuestas que hay están mal dadas. Me da vergüenza. ¿Me siguen? Que esto mate, por eso yo le digo, usted puede buscar en el internet. Yo le doy una pregunta, usted puede buscar en internet y se va a dar cuenta que no va a conseguir nada. Puede ir a una biblioteca y se va a dar cuenta que no es nada. ¿Por qué? Porque la gente no trabaja esto, la gente no le interesa esto. Uno puede decir una de dos, qué valioso lo que nosotros estamos aprendiendo. Tú puedes decir eso, pero yo no digo eso. ¿Tú sabes qué yo digo? Qué mal estamos. Qué mal estamos que un bruto como yo, un retardado como yo, un infeliz como yo, es el que está trabajando esto. Honrando esto, respetando esto y buscando valorar esto. Porque si usted es honesto y yo tomamos en serio lo que decimos cuando decimos que tenemos la palabra de Dios, entonces la respuesta a estas preguntas no hay nada más importante. Lo menos que nosotros podemos saber es explicar por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y cómo es palabra de Dios. Y cómo se trabaja la palabra de Dios. Eso es lo menos que deberíamos hacer porque esto es lo más importante. Peor cuando vayamos a la próxima clase que es Cristología. Pues Jesús es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente no sabe por qué Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa que es el Hijo de Dios? ¿Dónde en la Biblia dice que es el Hijo de Dios? ¿Qué significa ser Hijo de Dios? Lo mismo. La gente no sabe. Nosotros deberíamos tomar en serio esta clase. Estoy volviendo a la pregunta inicial de por qué esto es importante. Como no va a ser importante, es lo más importante. Si no hacemos nada, que por lo menos, yo le llamo a eso, que seamos gente del libro. We are people of the book. Somos gente que ama las Escrituras, conoce las Escrituras y aprecia las Escrituras como la palabra de Dios. Es el libro de nuestro Padre. Lo menos que yo puedo hacer es familiarizarme con el libro de mi papá y saber cómo respetarlo y honrarlo de la manera correcta. Amén. Ok. Ese es el residuo evidencial de la Escritura. Ahorita le voy a dar la asignación que va a tener que ver con eso. De una vez podemos ir quizá a la asignación de hoy, que me daría la introducción al tema de hoy. Déjame terminar diciendo esto. La inspiración, al acomodarse a la persona, trabaja con la humanidad. Eso quiere decir que la inspiración, de una manera sobrenatural, me deja saber a mí cómo se adentró en la historia de la humanidad cuando yo me acomodo a lo que la inspiración se acomodó. ¿De qué estamos hablando? El Espíritu Santo inspiró a un hombre, una persona, un autor, y tuvo que haber venido para que ese autor transmitiera un mensaje en el idioma del autor.
de acuerdo al contexto geográfico del autor, de acuerdo al trasfondo histórico, en qué tiempo vivía, qué eventos estaban sucediendo alrededor de ese autor. ¿Es o no es? ¿En qué idioma te habla el Espíritu Santo a ti? Te habla espiritualmente, pero tú lo interpretas ¿cómo? En español. O sea, el Espíritu Santo trabaja contigo con ideas que te son familiares a ti en el español. Pero al chino le habla en chino. Y le habla de ejemplos de cosas por eso a veces algunas culturas pueden entender algunas verdades mejores que otras culturas. Porque en su cultura ya existe un concepto de ello. ¿Me entienden lo menos? Los chinos, por ejemplo, son bien devotos y cuando se convierte son bien exigentes en el área del sometimiento, la oración y la honra. ¿Por qué? Porque esa cultura, nacida en un lugar donde eso es lo más que se enfatiza, le es fácil aceptar esa verdad. A nosotros no, en nuestra cultura no se nos hace fácil aceptar. Los americanos, ¿quién me va a venir a mí a decir nada? Yo soy libre. Entonces ese concepto, que es el concepto que a nosotros nos gusta aceptar más con facilidad, la gracia, el amor de Dios, la libertad, eso sí, lo aceptamos porque entendemos ese concepto. Y lo vemos como una contradicción a este otro concepto, el sometimiento, la obediencia, la honra, el respeto. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se acomoda a la persona, a su trasfondo, a su cultura, a su idioma. Si el Espíritu Santo se acomodó a eso, al yo estudiar eso del autor, me acerco más a la inspiración. Y por eso es que es importante en la definición entender que es una saturación espiritual, un sentido al cual uno le da voz, que se acomoda a la humanidad para ser asimilada, interpretada y expresada. Yo voy a entender esa humanidad para acercarme a la inspiración. ¿Ok? Vamos al tema de hoy. Eso fue repaso. La asignación que les di era, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, eran dos, pero la primera era, ¿por qué el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad del Antiguo Testamento? Qué interesante esa pregunta, ¿verdad? Ok, concluimos cuando yo les dije, dígame usted dónde en la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Hay dos textos. Segunda de Pedro 1:21 y segunda de Timoteo 3:16. Pero esos dos textos están en el Nuevo Testamento refiriéndose al Antiguo Testamento. Entonces, si ese texto está refiriéndose al Antiguo Testamento, porque la Biblia de Pablo, de Timoteo y de Pedro era el Antiguo Testamento, ¿por qué el Nuevo Testamento tiene la autoridad o la misma autoridad que estaba sobre el Antiguo Testamento? ¿O tendrá el Nuevo Testamento la misma autoridad del Antiguo Testamento o no la tendrá? Esa era la asignación, esa era la pregunta. ¿Ok? ¿Alguien encontró alguna respuesta? Si me están preguntando si quiero ir al gimnasio, le voy a decir I am preaching. Anyway, o no hicieron la asignación. Si no hicieron la asignación, no me sorprende porque yo llevo 10 años dando la clase y nunca nadie hace la asignación. No se preocupe. No había esperado otra cosa, pero la idea era que usted pensara un poquito. Esa era la idea, ¿verdad? ¿Por qué el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad del Antiguo Testamento? ¿Alguien dice eso? Yo creo que los personajes del Antiguo Testamento fueron tipos, sombras y figuras que fueron reflejados en el Nuevo Testamento, es un espejo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Bueno, se puede ver cosas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Sí, pero eso no le da la misma autoridad del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, hubieron personas que estaban leyendo el Antiguo Testamento, viviendo el Antiguo Testamento y probablemente reflejando cosas del Antiguo Testamento, y eso no les daba autoridad divina a esas personas, simplemente por escribir algo inspirado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Jesucristo y Jesucristo viene a dar el cumplimiento de todo, entonces por eso la autoridad se basa en el Nuevo Testamento por la persona de Jesús que vino a cumplirlo. Muy bien. ¿Cómo lo sacaste?
porque dice que los profetas hablaron y profetizaron. ¿De qué manera? Tomé ese versículo. Tomaste ese versículo Ya. y te ayudó a pensar en esa... Ok. So, no lo buscaste en la internet. Ok. So, podemos decir que el Espíritu Santo te ayudó a encontrar un verso que te dio la respuesta a la pregunta. Y eso era lo que yo quería que pasara. Yo quería que tú dijeras... Primero, me imagino que se te hizo difícil, ¿verdad? Tuve que escribir mucho. Ese proceso de diantre, ese es el proceso de luchar. Y entonces el Espíritu Santo de repente te va a ayudar. ¿Cómo? Con la palabra. Right? Y esa es exactamente la contestación. ¿Alguien más había sacado la contestación? ¿Nadie más había sacado la contestación? La idea era eso, pensar. ¿Alguien por lo menos pensó? ¿Se te hizo difícil la contestación? ¿Cuántos pensaron y no llegaron a la conclusión? Pues ese era importante, porque ahora tú vas a apreciar la contestación. ¿Okay? ¿Por qué rayos el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es un cuento que nunca llegó a un final. Es un cuento que está apuntando a algo que nunca sucedió. El Antiguo Testamento está relatando acerca de la expectativa de algo que estaba pronto a suceder, pero no habían visto que sucedía. Habían eventos de Dios que sucedían en la historia del Antiguo Testamento y se concluían que era parte del trabajo de Dios, pero Dios nunca había consumado lo que su cuento y los eventos apuntaban. Se recuerda que era una consistencia en narración. La Biblia es un cuento. ¿Qué pasó en la Biblia si usted se pone a pensar en el cuento? El Espíritu Santo abandonó, o Dios abandonó su templo, ¿verdad? Nunca más lo volvieron a ver en el templo. Dios se fue del templo. Los entregó en exilio. Estaban en cautiverio. Ellos estaban, como quien dice, en maldición. Porque Dios los rechazó, los destituyó. Esa es la interpretación de ellos, no la mía. Pero habían tantas promesas, habían tantas profecías, habían tantas cosas que Dios había. Entonces ellos empezaron a aferrarse a lo que Dios había prometido, esperando a que Dios volviera a intervenir, que la gloria regresara al templo, que Dios volviera a levantar un rey como David, como en los tiempos de David, que Dios hiciera algo para vindicar sus promesas a Abraham, que Dios trabajara con este pueblo escogido, que Dios restaurara el orden de la creación, porque desde el principio fue Dios el creador que prometió que iba a restaurar la creación. ¿Dónde está la simiente de la mujer? ¿Dónde están las promesas de Abraham? ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está el Mesías de Israel? ¿Dónde está el linaje de David? ¿Dónde está el sumo sacerdote? ¿Dónde están los días gloriosos de Moisés? ¿Dónde está un nuevo libertador? El cuento estaba a medias. Hasta que vino Jesús. Y no solamente vino a hacer algo parte del cuento. Si hubiera hecho algo parte del cuento, ya hubiera sido canonizado. Pero no fue así. Jesús dijo, ok, escudriñad las Escrituras, porque en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna, y ellas son las que apuntan a mí. O sea, Jesús dijo algo más grande. Jesús dijo, Moisés os dijo, mas yo os digo. Jesús dijo, yo vengo a consumar la ley y los profetas. Yo vengo a cerrar el cuento y a hacerlo una realidad. Yo vengo a establecer a que estas promesas se cumplan por fin. Yo vengo a que todo lo que está ahí escrito apuntaba hacia mí. Todo lo que rodea alrededor de Jesús y los eventos de su vida, su persona, entra la misma autoridad del cuento de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos decir, no solamente entra con la misma autoridad, podemos decir que Jesús y los eventos de su vida son la máxima autoridad a la cual la autoridad del Antiguo Testamento apuntaba. Pero como yo llego a Jesús, como yo llego a los eventos de su vida, tengo que abrazar y aceptar las personas que interpretaron, que recibieron, que creyeron y prosiguieron con su mensaje y su visión. Esos son los discípulos y discípulos de discípulos que relatan, documentan y establecen lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. Como es mi conexión más cerca a Jesús, la autoridad máxima y suprema que consumó toda autoridad y que consumó el cuento del Antiguo Testamento, estos textos y escrituras tienen la misma inspiración divina, tienen la misma autoridad de Dios. ¿Se entendió? Ok, entonces, si esto es real, si esto es verdad, habrá algo
que me corrobore o que me amplifique esta explicación? Bueno, podemos decir que Jesús mismo sugirió esta idea. Jesús mismo presentó este concepto. ¿Por qué? Mira lo que dice en Juan 17:6. En otras palabras, esto no es solo mi interpretación. Los mismos documentos que me acercan a Jesús parecen aludir al hecho de que los autores están conscientes de que esto es lo que está pasando cuando ellos escriben. Nos están conectando a Jesús, nos están acercando a Jesús y nos están transmitiendo la autoridad de Dios a través de Jesús en sus escritos, en sus documentos. Y esto yo lo puedo estudiar en la escritura misma. Qué bonito lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ok, le voy a leer esa escritura en Juan 17:6. Dice la palabra de Dios. ¿Están aprendiendo algo hoy? Dice la Biblia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús parte de su plan, su propósito, su visión, su estrategia, era tomar a estas personas, para que estas personas recibieran, guardaran, protegieran su legado a través de la palabra de Dios que Jesús les estaba comunicando. Y Jesús está orando por ellos. ¿Lo pueden ver? Podemos decir que, según el relato de los discípulos, Jesús mismo entendía este proceso de lo que estaba sucediendo con sus discípulos, cuando oró por ellos, cuando los entrenó, cuando les instruyó, cuando los preparó, los capacitó y les enseñó cómo proteger y guardar la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y las han conocido, que verdaderamente salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Ese es el puente de los testamentos, esa es la conexión. O sea, Dios tenía que traer una nueva representación del texto. Dios tenía que tener personas que creyeran en Jesús, en los eventos de su vida, en la revelación de su persona, en cómo Jesús estaba consumando el cuento. Porque recuérdate que esto es una otra evidencia contundente de la inspiración. No era tan fácil creer que el cuento se estaba consumando en Jesús, porque el cuento mal interpretado o los eventos de Jesús tomados a primera instancia no parecería como nosotros hubiéramos creído que fuera el fin del cuento. Para que estas personas creyeran que Jesús estaba consumando el cuento y que su persona realmente era lo que él declaraba acerca de sí mismo, Dios mismo los tenía que ayudar con el Espíritu Santo y con la inspiración para que esta verdad prosiguiera hacia adelante. ¿Usted oyó lo que acabo de decir? Hasta yo mismo me acabo de sorprender lo que acabo de decir. O sea, en otras palabras, es otra evidencia. Esta es la representación continua del texto. Cada vez que Dios hace algo y revela algo, es bien impresionante, es bien poderoso, es bien grandioso, es bien glorioso y a veces bien difícil de entender. Dios mismo nos tiene que ayudar a recibir. Y recuérdate que Jesús empezó con miles, pero después se quedó con un grupito pequeño, porque todos huyeron, todos se fueron. Juan 6:66, y muchos discípulos se volvieron atrás. Y Jesús le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Se quedó con un grupito pequeño y cuando fue crucificado todos se escandalizaron y todos huyeron. Fue el Espíritu Santo que los ayudó a regresar a aceptar el camino de Jesús, la persona de Jesús, la verdad de Jesús, la revelación de Jesús. Los discípulos estaban conscientes de que en la vida de Jesús este puente nuevo testamentario estaba sucediendo. Dios estaba revelando su gloria en nuevos eventos y los estaba ayudando a ellos a preservar lo que sucedió a través de lo que dejaron escrito. Amén. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ok, aquí estamos viendo en un discípulo de Jesús, Juan, como está pintando que aparentemente Jesús y los discípulos entienden que algo especial está sucediendo en la transición de que los discípulos de Jesús van a comunicar el mensaje de Jesús. Yo estoy trabajando el texto, esto no es obvio, esto no es aparente. Primero tengo que concluir
que Jesús es la consumación del Antiguo Testamento, y después tengo que elaborar dónde en la Escritura veo la evidencia de que ellos entendían que esa transición estaba sucediendo. Jesús está diciendo, yo no oro por el mundo, o sea, en otras palabras, gente que está fuera de lo que está pasando aquí, no pueden interpretar, asimilar ni internalizar lo que está sucediendo, sino los que están cerca de mí. Por eso estoy orando por ellos, porque humanamente es imposible recibir todo lo que está sucediendo. Eso no oro esto no es para todo el mundo, en otras palabras. Esto es algo que tiene que suceder con ellos. ¿Lo ven ahí? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esto es bien importante, porque aquí vemos un énfasis a la diferencia entre lo que es el mundo y lo que son los discípulos. Y esto no está refiriéndose en el sentido de que el mundo es malo y los discípulos son buenos. Eso no es lo que está refiriendo. Lo que está refiriendo es que las personas fuera de lo que está sucediendo no pueden conectarse a Dios como los que están cerca. Pero si los que están cerca no se conectan a mí, no pueden conectar a los que están fuera. ¿Lo ven ahí? ¿Y qué es lo que es la conexión? La palabra, la revelación, la interpretación de quién es Jesús, que van a recibir por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿En qué verso me quedé? 15, ¿verdad? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ellos van a conectar a todos los demás. No todos los demás se van a conectar por ellos mismos. ¿Lo cogieron o no? Algo tiene que suceder especial en el tiempo, la persona y los eventos de Jesús con estas personas que van a recibir el Espíritu Santo para comunicar el mensaje, para transmitir la verdad. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es que va a suceder esto. Si ellos lo cogen bien, y si el Espíritu los usa bien, y ellos se conectan bien, todos van a llegar a la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Todos los que van a creer en ellos, a través de la palabra de ellos, para acercarse a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Ellos vivían en un tiempo específico, en un legado específico, acercados a la persona de Jesús, y la revelación específica de quién es Jesús se acercará y se guardará en ellos, para que todos los demás a través de eso se conecten a Dios Padre. ¿Lo vieron o no? Ahí está la contestación también de la segunda asignación. No completa, pero a mitad. Bueno, una posible interpretación o conclusión o respuesta a la pregunta de la segunda asignación. Ahora mira lo que dice. Así que todos sean uno. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Pudieron ver esa verdad? Ahora mira otra idea cierta o similar o parecida o familiar con este mismo concepto. Mira lo que dice Primera de Juan 1:1. Dice la Biblia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos lo que anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La meta es acercar al mundo a Dios.
Que el mundo se ha reconciliado en Cristo con Dios. Pero la conexión a ese mundo para que se una a Dios son los discípulos que tienen el mensaje y la verdad porque estuvieron con Él. Y cuando ese mensaje se transmite, los que creen en esa palabra tienen la misma comunión, la misma intimidad que si hubieran estado con Jesús. No hay que traer otros mensajes inspirados. Ya está el mensaje inspirado, dejado por Jesús a sus discípulos. Esa es la verdad que nos conecta a Dios. Si es con un solo mensaje, con una sola verdad, con una sola unidad temática, con una sola constancia en narración, y mira el disparate que hacemos. Imagínate si todo el mundo dijera que Dios me inspiró. Nadie se acercaría a Jesús, el mensaje se perdería. ¿Es o no es? Ok. Esas son dos escrituras, dos posibles escrituras para amplificar cómo Jesús consuma el Antiguo Testamento y nos acerca a la autoridad de la inspiración en el Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir Juan 16:8. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Dice la Biblia: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos otra escritura que aparece apuntar a que Jesús entiende que esta transición va a suceder a través de los discípulos cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué va a venir el Espíritu Santo? A inspirar a los discípulos a que se inventen otra verdad, a que prediquen otro mensaje, a que cada cual plante su iglesia con su propia revelación, a que todos se exalten a sí mismos. No, el Espíritu Santo va a venir ¿a qué? A glorificar a Jesús. Traducción, a darte la interpretación correcta de lo que sucedió en su persona, en los tiempos de su época, en su significado, en su amor, en todo lo que Él demostró, porque Él es la revelación final de Dios a los hombres. No necesitamos otra. Discípulos apuntando a Jesús, ponirnos a Dios Padre. Espíritu Santo a revelar y a glorificar a Jesús, y la inspiración para hacer que el Nuevo Testamento tenga la autoridad del Antiguo Testamento, consumando el cuento en la persona de Jesús. Cuando los discípulos mueren y ese tiempo cesa, ahora lo único que hay que hacer es recibir y volver a esa revelación, porque todo lo que necesitamos es Jesús. Y Jesús reveló todo lo que tiene que revelar en su persona, en su tiempo. ¿Amén? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este tiempo de Jesús fue un tiempo glorioso. Pablo lo dijo de esta manera: en la consumación de los tiempos, Dios envió a su Hijo. El cuento se consumó en el tiempo de Jesús. Y en la persona de Jesús, la historia de la humanidad llegó a su consumación. Ahora solamente tenemos que, a través del legado de los discípulos, recibir la inspiración del Espíritu Santo y glorificar a Jesús. Entenderlo mejor, predicarlo a Él. Porque todo lo demás sería apartarnos y sustituir y reemplazar lo más importante que Dios nos ha dado, que es la revelación del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo vieron? Podemos dar más texto, pero yo creo que ya con eso está bastante sólido. Si usted quiere ver quizás una sola escritura que podría ayudarte a ver cómo la autoridad del Antiguo Testamento está en el Nuevo, y verte cómo el Nuevo Testamento potencialmente se cierra en los eventos y en el tiempo de la persona de Jesús y sus discípulos, yo te diría Hebreos capítulo 1, verso 1. De una vez vamos a la segunda asignación. ¿Encontraron un texto de la Biblia que te diga que el canon está cerrado? O la otra extensión de la misma pregunta de asignación. ¿El canon de la Escritura está cerrado en el Nuevo Testamento o todavía está abierto?
Si está cerrado, ¿por qué está cerrado? Si está abierto, ¿por qué está abierto? ¿Alguien hizo la asignación o pensó en la pregunta? Apocalipsis fue una de las escrituras que dieron ese día. No sé si la dio Luisito o Julio, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿O fueron los dos? Dio un texto que dice que cualquiera que le quite o le añade. Exacto. Pero yo expliqué ese día que ese texto está hablando de qué libro? De Apocalipsis. Entonces, es una buena escritura para extender el principio del libro de Apocalipsis al resto del Nuevo Testamento. Pero no es un documento para decir que el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad o que está cerrado. Lo que yo puedo decirle es que la revelación del libro de Apocalipsis está cerrado, no le quite, no le añade. Y como Dios instituyó ese mandamiento al libro de Apocalipsis, se le puede aplicar también al Nuevo Testamento. Yo puedo quizás trabajar con eso, pero eso no es un texto que me corrobore esa verdad. Porque en boca de 2 o 3 testigos toda la serie, eso se llama en inglés, I'm stretching it. Estoy jalándolo más de lo que es. Siempre que usted sienta que está jalándolo más de lo que es, probablemente es que lo está jalando más de lo que es. ¿Están conmigo hasta ahí? Cuando Jesús consume en la muerte, en su resurrección, él cierra el canon. Bueno, eso fue lo que yo dije ahorita, pero en un verso, podemos decir, en un verso de la Biblia. Porque eso es más en una interpretación, ¿verdad? Como yo dije ahorita, una conclusión que podemos hacer del principio de lo que dice la Escritura. Pero habrá un verso que tú puedas citar. O habrá un argumento bueno que tú puedas decir para que el canon está cerrado. Porque recuérdate que si nosotros decimos el canon está cerrado, como dije yo ahorita, porque Jesús y el tiempo específico de los discípulos que tenían los eventos de Jesús es la revelación final de Dios a los hombres, ¿ok? Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Sigue siendo una interpretación, puede ser una buena interpretación, pero sigue siendo una interpretación. ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Entonces nadie sacó... ¿Hicieron la asignación o no la hicieron? Julio. Dice, voy a decir lo mismo que tú, dale. Yo pienso que tiene que estar cerrado el canon, porque de otra manera se pueden levantar otras personas a decir, esto está pasando. Entonces, yo pienso que se cerró cuando ya murieron los apóstoles. Ok. So, en otras palabras, es un argumento de practicalidad. Debería estar cerrado, porque habría mucha confusión si se abre. Pero no estás diciendo... ¿Qué versículo? Exacto, no estás en un versículo ni estás diciendo contundentemente. Es tu opinión que debería estar cerrado. Puede ser una buena sugerencia, pero una sugerencia no es suficiente para decir una doctrina de que el canon está cerrado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? So, Hay un Espíritu Santo en los dos versículos, pastor. ajá, Cuando Jesús dijo, yo soy principio y fin. ajá, Y también cuando dice, yo soy el camino al Padre. exacto. Entonces, desde un principio, desde Génesis, estamos viendo cómo cuando pecan Adán y Eva, y Dios dice que la simiente le va a aplastar la cabeza. La simiente le va a aplastar la cabeza a la serpiente, que es el enemigo. Entonces, cuando viene Jesús, pues ahí se... Es lo mismo que estamos diciendo de Jesús, que Jesús es la revelación final. So, en otras palabras, cuando los eventos de Jesús y las personas que relatan esos eventos termina, porque recuérdate, lo que estamos diciendo con este argumento es que el periodo de tiempo de Jesús y de los discípulos cierra la oportunidad de acercar a los hombres a ese evento, porque la única conexión a ese evento históricamente serían los discípulos de Jesús. Quizás los discípulos están bastante cerca, pero ya más de eso, todo sería extra, por así decirlo. ¿Okay? ¿Me entienden lo que estoy hablando o no? So, el argumento está basado en el hecho de que Jesús es la revelación final de Dios a los hombres. ¿Okay? Vamos a ponerlo de esta manera. La Biblia no dice que el canon está cerrado. Pero si quisieran encontrar un verso
para decir que el canon está cerrado, yo me puedo inventar uno. Como yo digo, si vamos a inventarnos un embuste, un buen embuste. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas otras maneras en otro tiempo, por los padres y los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. O sea, el último mensaje de Dios es el Hijo. Él es la revelación final de Dios a los hombres. O sea, Dios había hablado por otro tiempo, por los profetas, y ese es el cuento completo, pero el cuento que dijimos, llegó a la consumación en Jesús. Jesús es el mensaje completo resumido. No hay que añadirle más a Jesús. Es la revelación final. La revelación de su mensaje se cerró con los discípulos que lo recibieron, y ahora lo que el Espíritu Santo hace es recordarnos y acercarnos a esa verdad. No tiene que haber otra verdad. ¿Están conmigo o no? La respuesta a la pregunta, ¿el canon del Nuevo Testamento está cerrado, sí o no? ¿Sí está cerrado o no está cerrado? Ok. Pues la respuesta es sí y no. Basamos en Jesús, sí está cerrado. ¿Por qué posiblemente no está cerrado? A ver si alguien sabe. Yeah. Porque no se ha cumplido todo. No. Porque Jesús va a regresar. No. ¿Por qué no está? Por la inspiración del Espíritu Santo. No. La inspiración va a darte la interpretación, pero... Ok, te voy a dar la contestación, para no perder tanto tiempo. Si encontramos Corintios capítulo 3, ¿usted sabe que existió Corintios capítulo 3? No sobrevivió, pero existió. ¿Califica? Es el mismo apóstol. Right? Si aparece un documento de un apóstol de Jesús, como han aparecido uno y se han corroborado que no era del apóstol, pero si aparece otro libro perdido, como se ha dicho que Tomás escribió y predicó, si se encuentran mensajes de él, ¿tendría la autoridad de Jesús? Si está en la unidad temática, si nos acerca a Jesús, sería tan canon como cualquier otro libro de la Biblia. La respuesta es sí y no. Sí, porque la revelación final ya fue expresada, y no porque no sabemos qué tanto de esa revelación estuvo y quizás está puesta o potencial a descubrirse. ¿Okay? Ahora, posiblemente, si apareciera Corintios capítulo 3 o un libro de un apóstol que explica el mensaje de Jesús, posiblemente estaría al lado de la Escritura, ¿verdad? Para ayudar a, como decir, complementar, y quizás nunca se interpretaría de la misma forma que la Escritura bíblica, porque tenemos tantas generaciones de personas que recibieron y predicaron solamente lo que tenemos nosotros. Sería como decir un extra. Como, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene unos extras que se llaman los apócrifas, que están relacionados, pero no tienen la misma autoridad. ¿Okay? ¿Alguien más iba a decir algo? De la consumación. Ya. La consumación de los tiempos. Sí, exacto. Lo que dijimos ahorita, que ese tiempo era el tiempo donde Dios iba a revelar, pero Dios no fue a revelar solamente una parte del cuento. Dios fue a revelar en Jesús la consumación del cuento. Yo no sé si entendemos lo que eso significa. Ya Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, el final. No hay que, por eso es que Jesús es tan importante. No hay que predicar otra cosa. Ahí entonces entraría el argumento de Julio, que está bastante bien, Julio. Tienes el talento. ¿Por qué? Porque exactamente otra manera de decir lo que tú estás diciendo, o lo que yo interpreto que tú estás diciendo, que yo creo que está bien, es que cuando nosotros hablamos de Jesús, su persona y el tiempo alrededor de su vida, estamos enfatizando y exaltando el poder de la supremacía del periodo histórico donde Jesús existió. Y simultáneamente estamos confirmando y fortaleciendo la importancia de Jesús, que es la revelación final de Dios a los hombres. Todo lo demás, ¿qué sería? Indirectamente, consciente o inconsciente, minimizar a Jesús, right? Reemplazarlo, distraernos del enfoque de lo que Dios hizo en su vida, en su periodo y en su persona, que de por sí sucede hoy en día
aunque Él es la revelación final. Porque predicamos de todo menos de Jesús. Nos enfocamos y enfatizamos todo menos el periodo de Jesús. Hasta el punto que la gente ni siquiera sabe ya quién es Jesús. Iglesia que está adorando a Jesús o a Dios, pero están extraños y no conocen su carácter, su naturaleza, su mensaje, su persona, su visión. ¿Cuántas veces hemos estudiado aquí cómo se ha abandonado su mesa de comunión? Se ha abandonado la importancia de su divinidad. Se ha ignorado completamente su visión, que es el amor fraternal, la comunión los unos a los otros. Se ha descuidado todas esas cosas. A pesar de que Jesús es la revelación final, nosotros le hemos añadido a la revelación, malinterpretando su palabra, predicando prosperidad, o predicando superfe, o el mensaje distorsionado de la gracia hoy en día, que ha sustituido a Jesús, porque los que programan y predican ese mensaje de la gracia, dicen que Jesús es la gracia. Dicen que la gracia no es un mensaje, la gracia no es una palabra, la gracia no es un tema, la gracia es una persona y la gracia es Jesús. Sustituyendo a Jesús por su concepto de lo que es la gracia. Eso es lo que está pasando sin darnos cuenta. Se oye bien espiritual, pero no es escritural. Se oye bien bonito, poético, pero lo que están haciendo es sustituyendo la importancia de la persona de Jesús y la revelación de Dios en su persona, que nos acerca a la adoración genuina y verdadera. Pastor, de ese canon yo había puesto también un versículo ahí, no sé si Ajá. Gálatas 3, 16 y 17, Ajá. donde dice: Dios le ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, pero dice bien claro, y noten que las escrituras no dice a sus hijos, dice, como el significado muchos de los descendientes, sino más bien dice a su hijo. Como dice también la simiente, ¿verdad? A Cristo, sí. Es más o menos lo mismo. Que en Jesús se consumó en Jesús es la simiente donde todos nosotros estamos en Él representados. La importancia de Jesús se enfatiza al cerrar el canon, potencialmente, para que se enfatice siempre que lo único que el Espíritu Santo tiene que hacer y lo único que la inspiración tiene que hacer es interpretar y preservar el legado de su persona y su mensaje. En una clase bíblica en Texas, Houston, con 2 o 3 personas que vinieron, estamos haciéndole justicia a una pregunta legítima y dando una contestación válida, escritural, lógica, con inspiración, para que la verdad de Dios sea honrada y sea respetada y sea levantada. Y entendamos por qué la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, con argumentos sólidos basados en la palabra. Amén. Ok, qué bueno que están pensando, qué bueno que están conmigo hasta ahí. Bueno, vamos a lo de hoy. ¿Cuánto ya prediqué? ¿Cuánto tiempo me queda? Si Jesús es la revelación final, y los eventos de su persona y el tiempo de los discípulos que nos acerca a Jesús es la manera que el canon se cierra y que la inspiración y la interpretación se preserva, y Jesús alrededor de esto es literalmente lo que nos enseña lo que la inspiración de Dios es. Fíjate esto es bien importante. Estudiar la manera en que la inspiración fue dada en Jesús me abre el mundo de conocimiento para entender cómo la inspiración trabaja en general. Traducción. La inspiración de Dios fue dada en el Antiguo Testamento a través de los profetas, los eventos, todas estas cosas que sucedieron. La Biblia es inspirada por Dios. Unidad temática, constancia en narración, el eterno testimonio del Espíritu Santo, la relevancia del texto continuamente, la representación del texto. Ok, fantástico. Pero yo no puedo acercarme a eso con tanta facilidad como me puedo acercar a Jesús. ¿Ok? O sea, yo puedo estudiar más fácil el periodo histórico de la vida de Jesús y sus discípulos que el periodo histórico del tiempo de Moisés o de Abraham o de Adán. ¿Es o no es? Pues no hay ni evidencia del paraíso, ni del árbol de la vida. Yo no puedo ir al árbol de la vida a verlo. ¿Es o no es? El arca de Noé, por más que la busquen, no ha aparecido. El arca del pacto menos. Son cosas que se oyen bien y todo, pero se me hace difícil acercarme a ese periodo. Pero no se me hace tan difícil acercarme al periodo de Jesús. Ahí está la tumba vacía en Jerusalén, ¿verdad? Ahí está el Getsemaní. Ahí está el Calvario. Tengo los documentos de los discípulos y de los discípulos de los discípulos.
Eso fue hace poco, por así decirlo. 2000 años no es tanto tiempo. Ni en historia de humanidad, ni en historia histórica. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estudio ese evento, ese tiempo histórico donde Jesús fue manifestado, yo puedo entender bastante mejor cómo la inspiración opera y cómo operó en la vida de los profetas antiguos. Porque es la misma inspiración. Esto es un argumento basado en elegancia. Creemos que Dios es constante, consistente, uniforme, y que Dios siempre hace las cosas de la manera que Él las va a hacer. ¿Me entienden lo que quiere decir? En otras palabras, Dios es uniforme. Cuando va a revelar algo de una manera, lo hace de esa misma manera, porque es la misma revelación, es la misma, el mismo Espíritu Santo. ¿Eso qué pasa? Cuando yo estudio a Jesús como la autoridad suprema en los eventos de su vida, me doy cuenta que la inspiración llegó en 4 etapas. Número 1, eventos. Número 2, proclamación. O historia oral, le podemos decir a eso. Número 2, historia oral o proclamación. Número 3, documentación escrita. Y número 4, la relevancia del texto. Estas son las 4 etapas de la inspiración tomadas en los eventos de la persona de Jesús. ¿Cuál es la 4? La relevancia del texto. Tradición oral o historia oral, proclamación, documentación escrita y texto relevante o relevancia del texto. Número 1, eventos. Número 2, proclamación. Número 3, documento escrito. Y número 4, la relevancia del texto o texto relevante. Hubo un momento que la inspiración de Dios, vamos a poner de esta manera, el final producto que va a salir del Nuevo Testamento es un mensaje inspirado que tiene poder de transformar vida y conectarnos a Dios, conectarnos a Jesús, su obra redentora y su persona. ¿Es o no es? ¿Cómo Dios hizo que ese mensaje tuviera ese poder? Ese producto final, ese resultado. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Porque ¿qué tiene ese Evangelio? Esas buenas noticias, esa proclamación. Tiene el poder, dice, de Dios para salvación a todo el que cree. Qué terrible, ¿verdad? Pablo lo dijo en otra ocasión, por la locura de la predicación. Entonces Pablo diciendo, estoy completamente consciente de que esto se oye y se ve ridículo. Que declaremos y proclamemos como locos algo, y cuando lo hagamos el Espíritu Santo se mueve y extrañamente mueve a los corazones de la persona y se acerquen a Dios y a Jesús. Le dio la gana a Dios, dice Pablo, para desenmascarar la sabiduría de los sabios, para humillar al mundo. Es que es como Dios. Tomar lo ridículo para hacer lo poderoso. Que a través de la locura de la predicación, Dios pudo haber hecho montones de formas. Dios pudo haber dejado ángeles en montañas. Si quiere oír el Evangelio, vaya a esa montaña, ahí está el ángel predicando. Y que por años y años todo el mundo oiga el Evangelio. Pero no, le dio la gana a Dios que por la locura de la predicación la gente se salvara y creyera el mensaje. ¿Cómo Dios hizo que un mensaje tenga tanto poder? Número 1, la inspiración tuvo que venir en unos eventos. Hubo un tiempo que la mujer samaritana, la mujer con el flujo de sangre, el centurión con el siervo enfermo, hubo un tiempo donde la cruz del Calvario, la tumba vacía, hubo un momento histórico donde Pedro, los discípulos, Esteban, Tomás, todo era simplemente cosas que estaban sucediendo de manera sobrenatural, impactante y poderosa en la historia de la humanidad. ¿Ok? Hubo un momento donde Jesús en la cruz, Jesús pudo haber morido en la cruz del Calvario y nadie ve como que era el plan de Dios de redención. Con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque escrito está maldito todo el que es clavado en un madero. No necesariamente tú lo hubieras interpretado así. Había miles de personas siendo crucificadas todo el tiempo. Porque cuando lo crucificaron, se inspiraron la gente a pensar algo diferente. Porque la inspiración estaba en los eventos que estaban sucediendo.
Póngase a pensar, medite conmigo un momento. ¿Cuántas veces en History Channel vemos gente desenmascarando, tratando de desmentir o tratando de encubrir la verdad de Dios? Y ponen la muerte de Jesús como algo ordinario, y lo tratan de pintar lo más. No era ordinario. Por eso es que el Evangelio relata, las piedras se partieron en dos. Hubieron tinieblas, hubo un terremoto. El velo del templo se rasgó. Ese evento cuando se vio, no se vio común como lo predica History Channel. Todo el que lo veía sabía que había algo especial sucediendo. Por eso dice que el centurión